Hoy vamos a adentrarnos en uno de los miedos psicológicos más primarios que existen. Ese que se activa cuando sientes que no te ven, que no te escuchan, que simplemente desapareces. Antes de que te cuente más, ¿alguna vez te has sentido así? Déjame saberlo en los comentarios ahora mismo. Quédate conmigo, porque te voy a revelar por qué ignorar a alguien puede ser más dañino de lo que imaginas y qué mecanismos psicológicos se ponen en marcha cuando esto ocurre. Y si quieres entender mejor las dinámicas humanas y mejorar tus relaciones, asegúrate de darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. ¡Empecemos! Hay algo profundamente inquietante en el silencio. No el silencio del bosque o de la madrugada, sino el silencio humano. Ese que aparece entre dos personas que antes hablaban, reían o se entendían sin palabras, y de pronto ya no. Es un silencio que pesa, que no se escucha pero se siente, un silencio que no solo calla la voz, sino también la existencia del otro. Ignorar a alguien no es simplemente no responderle, es retirarle el espejo donde se miraba. Es negar su presencia, como si su identidad dejara de tener peso en el mundo. Por eso, cuando ignoras a una persona, despiertas uno de sus miedos más antiguos, el miedo a no existir para nadie. En lo más profundo de la mente humana habita una necesidad ancestral, la de ser visto. No solo físicamente, sino psicológicamente. Desde que nacemos, el cerebro se programa para buscar señales de validación externa. Una mirada, un gesto, una palabra, que le confirmen que seguimos perteneciendo, que seguimos siendo parte de algo. Un bebé llora no solo porque tiene hambre, sino porque al llorar llama la atención de quien lo cuida. Y en esa atención encuentra el primer signo de seguridad. Si me miran, existo. Esa asociación primitiva entre mirada y existencia se convierte en una de las raíces más profundas del comportamiento humano. Cuando alguien crece en un entorno donde no es visto, donde sus emociones o su presencia son ignoradas, el cerebro registra eso como una amenaza existencial. No lo interpreta como una simple falta de atención, sino como una forma de desaparición emocional. Ser ignorado, en términos neurológicos, activa la misma zona del cerebro asociada al dolor físico. El cerebro no distingue entre una herida emocional y una herida real. Por eso duele tanto. Los científicos lo llaman dolor social. Es el mismo sistema neurológico que se activa cuando sufrimos una pérdida. El córtex cingulado anterior, una región relacionada con la detección del dolor físico, se ilumina del mismo modo cuando somos excluidos, rechazados o ignorados. Esto explica por qué un mensaje sin respuesta puede doler más que una discusión. Porque el conflicto al menos confirma que existe. El silencio, en cambio, te convierte en un fantasma. Ignorar es un tipo de control muy particular. No hace ruido, pero reordena todo el poder emocional en una relación. Quien ignora ocupa el lugar del que define lo que merece atención y lo que no. Quien es ignorado queda atrapado en la incertidumbre, preguntándose en qué momento dejó de ser visto. El cerebro humano detesta la ambigüedad, no soporta no saber. Por eso, ante el silencio del otro, empieza a llenar los vacíos con suposiciones. ¿Habrá hecho algo malo? ¿Ya no le importo? ¿Se cansó de mí? Esa conversación interna, repetida una y otra vez, no es más que el miedo al abandono tomando forma. El miedo a ser prescindible. Cuando alguien te ignora, no te quita palabras, te quita reflejos. Te deja solo con tu mente, que es el peor lugar cuando buscas respuestas inmediatas. Lo que hace el silencio prolongado es convertir la mente del otro en un escenario de incertidumbre. Y ahí ocurre algo interesante. La persona ignorada empieza a sobrevalorar al que calla. En psicología esto se conoce como el efecto de escasez emocional. Cuanto más inaccesible parece alguien, más valor simbólico adquiere. Es un fenómeno profundamente irracional, pero muy efectivo. No es coincidencia que muchos manipuladores usan el silencio como táctica de control. Saben que la mente humana se desespera por llenar vacíos. Así, la persona ignorada puede llegar a hacer cualquier cosa por recuperar la atención perdida. Puede pedir perdón sin haber hecho nada, justificar lo injustificable o incluso romantizar la indiferencia. No busca justicia ni reciprocidad, busca volver a existir. Ignorar no siempre es maldad consciente, a veces es autoprotección. Hay quienes ignoran para evitar conflictos, para marcar distancia o para preservar su energía emocional. Pero aun cuando no hay intención de herir, el efecto puede ser devastador. Lo paradójico es que el que ignora también está ejerciendo poder. Y no cualquier poder, sino el más silencioso de todos, el de la indiferencia. La indiferencia no destruye de inmediato, desgasta lentamente. Y mientras más se prolonga, más reordena las jerarquías psicológicas dentro de la relación. El silencio crea una asimetría invisible. Uno espera, el otro decide cuándo volver. Uno sufre la incertidumbre, el otro controla el tiempo. Y así, sin gritos ni discusiones, el vínculo se transforma en un juego de dominio emocional. Desde el punto de vista neurológico,
Ser ignorado genera una tormenta química. El sistema límbico interpreta el silencio como una amenaza a la conexión social, lo que dispara cortisol, la hormona del estrés, y reduce la dopamina, que está asociada con la sensación de recompensa. En otras palabras, cuando alguien no te responde, tu cuerpo actúa como si estuvieras perdiendo algo vital. A nivel psicológico, se activan 3 mecanismos defensivos. La negación, seguro está ocupado. No es personal. La culpa, quizá yo hice algo mal. La idealización, si me ignora, es porque vale más de lo que pensé. Estas 3 fases son una forma de anestesia emocional, pero si el silencio se repite, el cerebro pasa de la ansiedad a la resignación. Y ahí es donde ocurre el verdadero daño, cuando la persona deja de esperar, pero también deja de sentir. El desinterés prolongado mata la sensibilidad, no solo hacia quien ignora, sino hacia las relaciones en general. Después de haber sido ignorado muchas veces, el corazón aprende a no insistir, aprende a callar antes de tiempo. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de lo poderoso que es esto? Estamos hablando de miedos que, a veces, ni nosotros mismos entendemos del todo. Y si esto te está resonando, si te está haciendo pensar en situaciones pasadas o presentes, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál crees que es el mayor desafío al enfrentar este miedo? ¿O cómo intentas tú comunicarte cuando te sientes ignorado? Escribe tus ideas en los comentarios de abajo. Tu perspectiva es súper valiosa para todos aquí. Y ojo, si aún no lo has hecho y este tema te parece importante, no olvides darle a me gusta a este video para que YouTube sepa que te interesa y pueda mostrarte más contenido similar. Además, si quieres seguir profundizando en la psicología humana y no perderte futuros videos como este, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Ahora, volvamos a lo que estábamos, porque aún nos queda por ver cómo podemos empezar a sanar o evitar activar estos miedos en nosotros y en los demás. Detrás del dolor de ser ignorado se esconde una verdad más antigua que cualquier lenguaje: el miedo a no ser parte de la tribu. Durante milenios, la supervivencia humana dependió de la pertenencia al grupo. Ser excluido significaba morir. Por eso, nuestro cerebro evolucionó para detectar señales de exclusión social con una precisión aterradora. Una simple ausencia de mirada, un tono distante o una conversación cortada a la mitad pueden activar los mismos circuitos que un peligro físico. En términos evolutivos, ser ignorado equivale a ser abandonado en el bosque. El rechazo duele, pero al menos define límites. La indiferencia, en cambio, desorienta. Es como caminar en una habitación donde las paredes cambian de lugar todo el tiempo. No sabes si estás dentro o fuera, si aún importas o si ya no existes para el otro. Ese es el verdadero miedo psicológico que se activa cuando ignoras a alguien. El miedo a desaparecer emocionalmente del mapa de otra persona. Cuando alguien es ignorado, entra en un ciclo mental que combina ansiedad, culpa y deseo de reparación. Primero, la mente busca razones. Después, intenta actuar para recuperar la atención. Y si no lo consigue, empieza la fase de autodesprecio. No valgo lo suficiente para ser escuchado. Este ciclo puede derivar en dependencia emocional, porque la mente empieza a asociar cualquier mínima respuesta del otro con una recompensa enorme. Un simple hola, después de días de silencio, puede liberar una dosis intensa de dopamina, reforzando el vínculo de forma adictiva. Por eso, muchas personas se enganchan a relaciones donde la atención se da en dosis pequeñas y controladas. No aman al otro, aman la sensación de ser vistos, aunque sea por un segundo. Hay personas que ignoran no por frialdad, sino por miedo a ser dominadas. Creen que al no responder mantienen control, cuando en realidad están revelando su propio temor a perder poder emocional. Ignorar, en ciertos casos, es una forma de autodefensa psicológica. Si no reacciono, no me lastimas. Pero esta estrategia tiene un costo, destruye la comunicación y genera resentimiento. En relaciones amorosas o familiares, el silencio puede convertirse en un muro de hielo. Y ese muro, una vez construido, rara vez se derrumba, porque el silencio tiene memoria. La mente recuerda cada ausencia, cada intento de contacto sin respuesta. Con el tiempo, el vínculo se enfría no por lo que se dijo, sino por lo que nunca se respondió. Hay una forma de ignorar que no busca protegerse, sino castigar. Es el llamado trato de silencio o silent treatment, una táctica de manipulación emocional usada para controlar a otra persona. Consiste en retirar la atención, el afecto o la comunicación como forma de castigo. Quien la aplica sabe que la otra persona sufrirá por el vacío y usa ese sufrimiento para obtener poder o sumisión. El silent treatment no grita, pero condiciona, no golpea, pero hiere. Y lo más peligroso es que se disfraza de calma. No quiero discutir, así que no hablo. Pero no hablar no es neutralidad, es abandono emocional.
Las víctimas de este tipo de castigo suelen desarrollar ansiedad, hipervigilancia y una necesidad casi obsesiva de agradar, con tal de no ser ignoradas de nuevo. En el fondo, su mente teme revivir la sensación más aterradora de todas, la inexistencia emocional. Salir del impacto de haber sido ignorado requiere algo más que fuerza de voluntad. Requiere reconstruir el sentido de valía interna, sin depender del reflejo del otro. Esto significa aprender a verse a sí mismo con los mismos ojos que antes buscaban validación externa. No se trata de volverse indiferente, eso sería otra forma de anestesia, sino de recuperar el control sobre la propia percepción. Cuando descubres que sigues existiendo aunque nadie te mire, que tu voz sigue teniendo peso aunque nadie la escuche, el poder del silencio del otro se desvanece. Ignorar a quien te ignora no es venganza, es equilibrio, es volver a centrar el foco donde siempre debió estar, dentro de ti. Lo más curioso de todo esto es que, a veces, quien ignora también teme ser ignorado. El silencio se convierte en una cadena que ambos extremos sostienen con miedo. Uno calla por orgullo, el otro sufre por ansiedad, y entre ambos se construye una distancia que ningún grito podrá cerrar. Si pudieran ver más allá del orgullo, descubrirán que el silencio, en el fondo, no es otra cosa que una forma torpe de pedir atención. Porque todo ser humano, incluso el más frío, incluso el que aparenta no necesitar a nadie, quiere ser visto. Ser ignorado duele porque somos criaturas de reflejos, existimos en los ojos de los demás, pero también porque, en lo más profundo, ignorar a alguien es apagar una parte de nosotros mismos. Ignorar a una persona no siempre es malo. A veces es cansancio, a veces es miedo, a veces es límite. Pero hay que entender que en cualquier caso, ese acto, consciente o no, activa un proceso psicológico de enorme poder. El silencio tiene peso, tiene forma y deja huellas invisibles. Por eso, la próxima vez que decidas callar, pregúntate qué estás comunicando realmente: paz o castigo, distancia o desprecio, protección o manipulación. Porque aunque creas que el silencio no dice nada, la mente humana lo escucha todo y lo interpreta como lo que más teme: el vacío. El antídoto al miedo de ser ignorado no es el ruido, ni la insistencia, ni la súplica. Es la presencia consciente. Estar presente no significa responder a todo, significa reconocer la existencia del otro. Decir con gestos o palabras: te veo, te escucho, aunque no esté de acuerdo contigo. A veces, bastan 5 segundos de atención genuina para evitar que el alma de alguien se sienta invisible. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y unirte a nosotros. Así no te perderás ninguna de las claves que compartimos para crecer juntos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.